La biología, como disciplina científica, es como un iceberg majestuoso que se extiende bajo la superficie de nuestro entendimiento. Lo que vemos a simple vista es solo una fracción de todo lo que esta ciencia abarca. En esta inmersión en las profundidades de la biología, exploraremos las vastas capas de conocimiento que van más allá de la superficie, revelando las complejidades de la vida en todas sus formas y manifestaciones. Prepárate para descubrir el mundo oculto de la biología. Después del humano, los delfines son los animales más inteligentes del planeta, pero esto no los hace exentos de comportamientos salvajes. Los delfines son ninfómanos, son capaces de abusar sexualmente a otras especies y a matar a sus propias crías con tal de seguir teniendo sexo. El término eslabón perdido se refiere a una hipotética forma de vida intermedia que se consideraría un vínculo evolutivo entre dos especies o grupos de especies. En el contexto de la evolución, se ha utilizado para describir un organismo que podría explicar la transición de una forma de vida a otra a lo largo de la historia de la evolución. Sin embargo, es importante destacar que el concepto del eslabón perdido a menudo se ha malinterpretado, ya que la evolución no funciona de manera lineal, y las especies no siempre dejan fósiles fácilmente identificables. En el caso de la evolución del humano, aún no hemos encontrado esa forma de vida intermedia. Las zanahorias silvestres, de las que se derivaron las variedades cultivadas, eran generalmente de color púrpura o blanco. Sin embargo, a través de la selección artificial a lo largo de los siglos, las zanahorias naranjas se convirtieron en la variedad más común en muchas partes del mundo, especialmente en Europa. Las zanahorias naranjas se desarrollaron en los Países Bajos en el siglo XVII como un homenaje a la Casa de Orange, de ahí su color naranja característico. Estos pequeños mamíferos son excelentes nadadores. Uno de los ejemplos más conocidos es el ratón almizclero, que es un roedor semiacuático que se encuentra en regiones del norte de América del Norte y Eurasia. Estos ratones están adaptados para vivir en hábitats acuáticos, como ríos y lagos. Un saltamonte arcoíris no es una especie de saltamontes en sí. El término saltamonte arcoíris a menudo se usa de manera coloquial para referirse a saltamontes de colores brillantes o llamativos que pueden tener tonos de colores similares a un arcoíris. En realidad, hay una gran variedad de saltamontes con colores y patrones diversos en la naturaleza. Algunos pueden tener colores brillantes y variados en sus cuerpos, pero no forman una categoría taxonómica específica. El ADN varía en longitud según la especie y el organismo. En los humanos, la longitud total del ADN en una sola célula es aproximadamente de 1,80 metros o más. Sin embargo, este largo se compacta y organiza en estructuras llamadas cromosomas para que quepa dentro del núcleo celular. Desde el siglo XV, hay avistamientos de medusas gigantes que llegan a los 100 metros. Algunas de las especies de medusas más grandes, como la medusa melena de león, pueden crecer hasta tamaños notables, con tentáculos que pueden superar los 30 metros de longitud. Sin embargo, en muchos casos, los informes de medusas gigantes pueden exagerar el tamaño real de las criaturas, debido a la dificultad de estimar con precisión el tamaño en el agua. Además, es importante tener en cuenta que las medusas son criaturas marinas delicadas y, a menudo, se dañan o descomponen después de encallar en la playa, lo que puede llevar a percepciones erróneas de su tamaño. Bostezar es contagioso debido a un fenómeno conocido como bostezo contagioso. Se cree que esto ocurre por una combinación de factores, como la empatía y la imitación. Cuando vemos a alguien bostezar, nuestro cerebro tiende a imitar automáticamente ese comportamiento, lo que puede llevarnos a bostezar también. La empatía y la conexión social también desempeñan un papel, ya que el bostezo contagioso es más común entre personas que tienen relaciones cercanas o un fuerte vínculo emocional. Aunque no se comprende completamente por qué sucede, es un fenómeno interesante. Los peces beta respiran oxígeno disuelto en el agua a través de sus branquias. También pueden tomar aire de la superficie cuando nadan cerca de la superficie del agua, ya que tienen un órgano llamado laberinto que les permite extraer oxígeno atmosférico. Esto les permite adaptarse a diferentes condiciones de oxígeno en el agua. También conocida como cola vestigial, es una estructura anatómica que ha perdido su función original a lo largo de la evolución y se encuentra presente en una forma reducida o rudimentaria en una especie.
En el caso de los humanos, la cola vestigial se refiere a lo que queda del cóccix, que es la estructura ósea al final de la columna vertebral. Aunque en nuestros antepasados primates esta cola tenía funciones relacionadas con el equilibrio y la locomoción, en los humanos modernos, el cóccix ya no cumple esa función y se considera una estructura vestigial. El cerebro de las ratas era utilizado antiguamente para hacer pasta dental y otros productos de belleza. Era una práctica común entre los romanos. Las células caníbales se refieren a células que pueden fagocitar o comer a otras células. Las células fagocíticas son parte esencial de la respuesta inmunitaria y ayudan a eliminar patógenos invasores y células dañadas, contribuyendo así a proteger el organismo. Sin embargo, el canibalismo celular en el contexto de células cancerosas puede ser perjudicial para la salud. En el cáncer, las células tumorales pueden canibalizar a otras células cercanas para obtener nutrientes y energía, lo que puede contribuir al crecimiento y propagación del tumor. Este comportamiento puede dificultar el tratamiento del cáncer y aumentar su agresividad. La idea de que los gatos son espirituales o tienen una conexión especial con el mundo espiritual es parte de la mitología y las creencias populares en algunas culturas, como la egipcia. Esto puede deberse a varios factores. Uno de ellos puede ser sus comportamientos enigmáticos, como acechar y cazar presas, que pueden haber llevado a la percepción de que están conectados con el mundo espiritual. Estas creencias son parte de la cultura y la mitología, y no tienen fundamento científico. La ballena de Giglioli, Amiptera pacifica, es una supuesta especie de ballena observada por Enrico Illier Giglioli. Es descrita como teniendo dos aletas dorsales. Giglioli la ha visto el 4 de septiembre de 1867 en un barco llamado el Magenta aproximadamente a 1200 millas de la costa de Chile. El zoólogo avistó una especie de ballena que no podía reconocer y que estaba muy cerca del barco y pudo ser observada por unos 15 minutos para que luego esta desapareciera en las profundidades del Océano Pacífico. La especie no es reconocida por la comunidad científica en general. Las ballenas, a pesar de su apariencia actual como mamíferos marinos, tienen un ancestro terrestre en su historia evolutiva. Hace millones de años, los antepasados de las ballenas eran animales terrestres. Se cree que estos antepasados, llamados cetáceos primitivos, eran mamíferos cuadrúpedos que vivían en tierra firme. A lo largo de un proceso evolutivo que abarcó millones de años, estos mamíferos terrestres se adaptaron gradualmente al medio acuático. Desarrollaron características como aletas en lugar de extremidades, adaptaciones en sus sistemas respiratorios y una forma de vida completamente acuática. Pero al igual que la evolución del humano no hemos encontrado fósiles transitorios. Las tortugas marinas gigantes se refieren generalmente a las tortugas laúd, Dermochelis coriacea, que son la especie de tortuga marina más grande del mundo. Pueden llegar a medir hasta 2-4 metros de longitud y pesar más de 900 kilogramos. Estas tortugas tienen un caparazón único y suelen habitar en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Son conocidas por su migración a larga distancia y su dieta principalmente compuesta de medusas. Más conocido como canibalismo intrauterino, en el cual un embrión de tiburón consume a otros embriones dentro del útero de la madre, es una característica rara en algunas especies de tiburones. Esto se conoce como oofagia intrauterina. Algunos tiburones, como el tiburón toro, el tiburón tigre y el tiburón maco, han sido documentados realizando este comportamiento. Sin embargo, no todos los tiburones practican el canibalismo intrauterino, y no es una característica común en todas las especies de tiburones. Cabe mencionar que el canibalismo intrauterino es una estrategia de supervivencia que ayuda a asegurar que solo los embriones más fuertes lleguen a nacer. Es una teoría que afirma que los virus que están en la superficie no los son, los que sí son virus son los que hay en el mar. Esta teoría no tiene respaldo científico. La avispa esmeralda es una especie de avispa verde metálica perteneciente a la familia Asricididae. Estas avispas son conocidas por su color brillante y su capacidad para enrollarse en una bola cuando se sienten amenazadas, lo que les proporciona cierta protección. También son conocidas por su comportamiento parasitario, ya que la avispa hembra busca a una cucaracha Polistes domingula y la paraliza temporalmente mediante una picadura. Luego, la avispa deposita un huevo en el abdomen de la cucaracha y secreta una sustancia que actúa como inhibidor del sistema inmunológico de la cucaracha para evitar que rechace el huevo.
El huevo de la avispa eclosiona dentro de la cucaracha, y la larva comienza a consumir los tejidos internos de la cucaracha, evitando dañar órganos vitales para mantenerla viva el mayor tiempo posible. Finalmente, la larva se pupa en el interior de la cucaracha y emerge como una avispa adulta, rompiendo el exoesqueleto de la cucaracha para salir. La idea de que los pulpos son extraterrestres podría haber surgido debido a la combinación de su apariencia inusual, con tentáculos, un cuerpo suave y una gran cabeza. Su aspecto puede parecer extraño o alienígena para algunas personas. Su inteligencia relativa a la hora de resolver problemas y usar herramientas. La capacidad de cambiar de color y camuflarse de manera efectiva en su entorno. La falta de comprensión general sobre la biología y la evolución de los pulpos, así como la vida en los océanos en general. Influencia de la ciencia ficción. La ciencia ficción a menudo presenta criaturas alienígenas con características similares a las de los pulpos, lo que podría contribuir a la asociación entre los pulpos y la idea de extraterrestres. La ciencia no respalda esta idea y considera a los pulpos como parte de la diversidad de la vida en la Tierra. Anomalocaris es un género extinto de artrópodo marino que vivió durante el período cámbrico, hace alrededor de 515 a 485 millones de años. Fue uno de los principales depredadores de su época y se caracteriza por su estructura corporal única y poco común, que incluye grandes apéndices segmentados y un par de piezas bucales circulares con estructuras parecidas a dientes. Anomalocaris se considera un fósil importante en el estudio de las formas de vida tempranas y la explosión cámbrica, un período de rápida diversificación de la vida en la Tierra. El pez remo ha sido símbolo de que se avecina terribles terremotos o tsunamis, ya que se lo ha visto días antes de que ocurrieran estas tragedias. Un ejemplo fue el terremoto de Fukushima en 2011, días antes se vieron muchos de estos peces en las costas cercanas a la prefectura. Pese que conocemos muy poco acerca del pez remo, la ciencia no apoya esta idea. En algunas partes del mundo se tiene la creencia de que los huesos de una persona albina sirve para la brujería y medicina tradicional. En los mercados negros un hueso de un albino puede llegar a valer $60.000. Las manzanas contienen una pequeña cantidad de cianuro en forma de compuestos cianogénicos, como las amigdalinas, pero generalmente están presentes en cantidades tan pequeñas que no representan un riesgo significativo para la salud humana cuando se consumen con moderación. Además, el cuerpo humano tiene mecanismos para metabolizar y eliminar pequeñas cantidades de cianuro de manera segura. Sin embargo, si se consume una cantidad excesiva de semillas de manzana, que es donde se encuentran estos compuestos en mayor concentración, podría haber un riesgo mínimo. Las redes subterráneas de los hongos, también llamadas micelios, son una parte fundamental de la estructura de los hongos. El micelio está compuesto por filamentos delgados llamados hifas, que se ramifican y se extienden a través del suelo u otros sustratos en busca de nutrientes. Estas redes subterráneas permiten a los hongos obtener nutrientes y agua de su entorno, así como facilitar la comunicación y la transferencia de nutrientes entre diferentes organismos, como árboles en asociaciones simbióticas conocidas como micorrizas. Las redes de micelio también desempeñan un papel importante en la descomposición de materia orgánica en el suelo y la ciclación de nutrientes en los ecosistemas. Pie Grande, también conocido como el yeti o el hombre de las nieves, es una criatura legendaria que supuestamente habita en regiones remotas, como los bosques densos o las montañas. Sin embargo, hasta la fecha, no existe evidencia científica concluyente que respalde la existencia de Pie Grande. La mayoría de las afirmaciones se basan en testimonios anecdóticos y avistamientos no verificables. La creencia en Pie Grande persiste en la cultura popular y es un tema recurrente en la mitología y el folclore de muchas regiones. En 1926 en los Andes argentinos se encontraron restos fósiles de unos lobos. Años más tarde estos restos fueron llevados a Múnich para hacerles pruebas de ADN. La prueba dio que era una nueva especie de lobo nunca antes vista. Hay muchos mitos sobre tribus que siguen practicando el canibalismo en el Amazonas actualmente. En esta selva se han encontrado restos humanos que poseen cortes limpios. Pese a esto no existe evidencia creíble o confirmada de la existencia de tribus caníbales en el Amazonas, más bien ha sido un estereotipo y un mito perpetuado en la literatura y el cine durante mucho tiempo.
El término parásito zombie se utiliza a menudo en referencia a ciertos parásitos que pueden controlar el comportamiento de su huésped de manera notoria. Un ejemplo famoso es el parásito Toxoplasma gondii, que infecta a mamíferos, incluyendo a los humanos, y puede alterar el comportamiento de su huésped para aumentar sus posibilidades de transmitirse a través de predadores intermedios. En el caso de los humanos, se ha sugerido que la infección por Toxoplasma gondii podría estar relacionada con cambios sutiles en el comportamiento, pero no necesariamente con la creación de zombies en el sentido de la cultura popular. Algunas especies de escarabajos tienen adaptaciones sorprendentes que les permiten tener una mayor posibilidad de sobrevivir después de ser devorados por un depredador. Por ejemplo, los escarabajos bombarderos tienen una defensa química única. Cuando son amenazados o ingeridos por un depredador, pueden expulsar una sustancia caliente y tóxica de su abdomen, lo que puede repeler al depredador o incluso hacer que lo vomite. En otros casos el escarabajo acuático puede escapar por la cloaca de su captor, sin embargo, la capacidad de sobrevivir después de ser devorado depende en gran medida de la especie de escarabajo y del depredador involucrado. No todos los escarabajos tienen tales adaptaciones. El pitoi es un género de aves que se encuentra en las regiones montañosas y selváticas de Nueva Guinea, es conocido por su veneno, que se encuentra en su piel y plumaje. Se cree que esta toxicidad proviene de su dieta, que incluye insectos tóxicos como los coleópteros quinolicidínicos. A simple vista, el pitoi es un ave pequeña y colorida con plumaje que varía en tonos de naranja, rojo y negro, dependiendo de la especie. Tienen picos afilados y patas fuertes, características típicas de las aves carnívoras. Su veneno en los humanos puede causar irritación y molestias en la piel y en las mucosas. Sin embargo, es importante destacar que las reacciones son generalmente leves y no suelen ser letales ni causar efectos graves. Existen trazas extremadamente pequeñas de oro en el cuerpo humano, pero en cantidades insignificantes desde el punto de vista cuantitativo. El oro se encuentra en concentraciones muy bajas en algunos tejidos y fluidos corporales, como la sangre, debido a la exposición ambiental y dietética a pequeñas cantidades de oro. Sin embargo, estas cantidades son tan pequeñas que no tienen un papel funcional o biológico significativo en el cuerpo humano y no se pueden considerar como una fuente importante de oro. Es una teoría que nos habla de otras especies de humanos con características superiores o inferiores al Homo sapiens. Esta teoría va teniendo fuerza con los nuevos descubrimientos de la ciencia. Los moas fueron un grupo de aves no voladoras endémicas de Nueva Zelanda que pertenecían al orden Dinornithiformes. Eran las aves más grandes conocidas que no podían volar. Había varias especies de moas, que variaban en tamaño desde el moa más pequeño, el moa de los bosques, que medía alrededor de 1 metro de altura, hasta el moa gigante, que podía alcanzar más de 3 metros de altura. Los moas, junto con muchas otras especies de aves y animales endémicos de Nueva Zelanda, se extinguieron poco después de la llegada de los polinesios, morires, y, más tarde, de los europeos. La caza excesiva y la degradación del hábitat contribuyeron a su desaparición. Sin embargo, ha habido varios avistamientos de estos pájaros en lugares remotos de Nueva Zelanda, pero al igual que pie grande no existe evidencia sólida que compruebe que sigan vivos. El Cordyceps es un género fascinante de hongos que incluye alrededor de 400 especies diferentes, muchas de las cuales son parásitas de insectos y otros artrópodos. Su ciclo de vida es uno de los más notables en el reino fungi y ha atraído la atención debido a su comportamiento aparentemente controlador. Cuando una espora de Cordyceps aterriza en un insecto o artrópodo, comienza a crecer y penetrar en el cuerpo del hospedador. Una vez dentro, el hongo secreta enzimas que degradan los tejidos del insecto, tomando gradualmente el control de su sistema nervioso. A medida que el Cordyceps crece dentro del insecto, manipula su comportamiento. Por ejemplo, en el caso de algunas especies de Cordyceps, el insecto infectado se ve impulsado a trepar a una planta u otro lugar alto. Esto aumenta la probabilidad de que las esporas del hongo se dispersen eficazmente desde el cadáver del insecto una vez que éste muere. Cuando el hongo Cordyceps ha consumido completamente el cuerpo del insecto y ha acumulado suficiente energía, crea un cuerpo fructífero que emerge del cadáver del hospedador. Este cuerpo fructífero libera esporas que caen al suelo y pueden infectar a otros insectos cercanos.
Lugareños han afirmado haber visto águilas de entre 4 a 6 metros de largo merodeando su zona. La más conocida es la Thunderbird, en la mitología de las tribus indígenas, como los nativos americanos de la región del noroeste del Pacífico. Se creía que el Thunderbird era un ave gigante con plumas que emitía truenos y relámpagos al batir sus alas. Esta leyenda se ha transmitido a lo largo de generaciones y ha influido en las historias y la cultura de la región. Aunque no se trata de una criatura real, el Thunderbird sigue siendo una figura icónica en las tradiciones indígenas. El Tsuchinoko es una criatura de la mitología japonesa que se describe como una serpiente con un cuerpo grueso y corto, similar a una víbora, pero con una forma más redondeada. Se cree que el Tsuchinoko tiene la capacidad de hablar y de moverse de manera inusual, como saltar o rodar. Según las leyendas, esta criatura habita en zonas montañosas y boscosas de Japón. El Tsuchinoko se ha convertido en una figura popular en la cultura japonesa y a menudo es mencionado en historias locales y folclore. También ha habido informes anecdóticos a lo largo de los años de personas que afirman haber avistado a esta criatura, pero no existen pruebas científicas de su existencia. En su mayoría, se considera como una leyenda folclórica y parte de la tradición japonesa. El monstruo del lago Ness es una famosa leyenda sobre una criatura misteriosa que se cree habita en el lago Ness, ubicado en Escocia, Reino Unido. La criatura a menudo se describe como un ser parecido a un plesiosaurio, con un cuello largo y una cabeza grande. A lo largo de los años, ha habido numerosos informes de avistamientos y fotografías que supuestamente muestran al monstruo, pero la evidencia es en su mayoría anecdótica y controvertida. El mito del monstruo del lago Ness ha generado un gran interés público y ha llevado a numerosas expediciones y búsquedas para tratar de confirmar su existencia. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha proporcionado evidencia científica concluyente que respalde la existencia de una criatura desconocida en el lago. La mayoría de los científicos consideran que los avistamientos son explicables por fenómenos naturales, objetos flotantes u otros factores. Los teratomas son tumores que contienen tejidos diversos, como dientes y pelos. Estos tipos de tumores embrionarios pueden desarrollarse en diferentes partes del cuerpo y contener una variedad de tejidos, a veces incluso tejidos que normalmente no se encuentran en esa ubicación. Los teratomas pueden ser benignos o malignos, y su tratamiento depende de varios factores, como su ubicación y naturaleza. Los teratomas más graves son generalmente aquellos que se vuelven malignos o cancerosos. Estos se llaman teratomas malignos o teratocarcinomas. Los teratocarcinomas pueden ser extremadamente agresivos y se caracterizan por la rápida propagación a otros órganos y tejidos. Pueden causar síntomas graves y poner en peligro la vida del paciente. Los leones de Tsavo se refieren a dos leones machos que aterrorizaron a los trabajadores de la construcción del ferrocarril Uganda-Kenia a finales del siglo XIX. Estos leones son famosos por su comportamiento inusual, de cazar y devorar a numerosos seres humanos, lo que llevó a una caza intensiva para detenerlos. Se cree que la razón detrás de su comportamiento anormal fue una serie de factores, como problemas dentales que les hacían difícil cazar presas naturales. Los leones fueron finalmente cazados y muertos por el teniente coronel John Henry Patterson. Se estima que los leones de Tsavo fueron responsables de la muerte de al menos 28 trabajadores del ferrocarril durante un período de varios meses. Oliver era un chimpancé que ganó notoriedad en la década de 1970 debido a su apariencia inusual y comportamiento, que algunos consideraban más similar al de los humanos que al de otros chimpancés. La historia de Oliver incluye afirmaciones de que caminaba erguido en lugar de gatear como otros chimpancés, tenía menos pelo en su cuerpo y tenía un rostro con rasgos distintivos. Estas características llevaron a especulaciones sobre si Oliver podría ser un híbrido de humano y chimpancé. Sin embargo, las investigaciones genéticas posteriores demostraron que Oliver era un chimpancé común, Pantroglodites. Aunque tenía características únicas, no era un híbrido humano-chimpancé. Oliver vivió sus últimos años en un santuario de vida silvestre en Texas y murió en 2012. Algunos animales, especialmente aquellos que viven en grupos sociales, pueden participar en lo que podríamos considerar guerras dentro de su propia especie. Estos conflictos pueden ser territoriales o competitivos por recursos como alimento, agua o pareja. Algunos ejemplos incluyen las luchas territoriales entre grupos de leones, las batallas entre colonias de hormigas o las peleas de gallos entre aves.
Sin embargo, es importante destacar que estas interacciones no son comparables a las guerras humanas en términos de motivaciones y consecuencias. En el reino animal, estos conflictos suelen estar relacionados con la supervivencia y la reproducción, mientras que en las guerras humanas a menudo se basan en cuestiones políticas, culturales o ideológicas mucho más complejas. En varias culturas africanas, existen leyendas y mitos sobre arañas gigantes. Un ejemplo de esto es la leyenda de Anansi en la mitología asanti de África Occidental. Anansi es una araña sabia y astuta, que a menudo se representa como un personaje que realiza travesuras y engaños, pero también resuelve problemas y desafíos. Sus historias se transmiten oralmente y a menudo contienen lecciones morales. El Ahun es una criatura legendaria que se cree habita en la región de Java, Indonesia. Se describe como una especie de murciélago gigante con alas enormes y un chillido aterrador. Las historias sobre el Ahun son similares a las de otras criaturas misteriosas y criptozoológicas, como el chupacabras o el Bigfoot. El Ahun es una criatura legendaria que forma parte del folclore de Indonesia, pero no hay pruebas concluyentes de su existencia en la ciencia actual. El gigante de Kandahar es una leyenda urbana y una teoría de la conspiración que se ha difundido en línea. Según esta teoría, en 2002, en Afganistán, Kandahar, un grupo de soldados estadounidenses buscaba a una patrulla que había desaparecido. En un punto encuentran en una cueva restos humanos, de la misma aparece un hombre que media más de 3 metros con 6 dedos en todas sus extremidades, piel clara y pelo rojo. El gigante atraviesa con su lanza a un soldado que se atrevió a enfrentarlo, el resto del equipo le dispara al gigante matándolo. Desde entonces el gobierno estadounidense ha ocultado la existencia de gigantes. Homo floresiensis, a menudo llamado el hobbit, es una especie de homínido extinta que vivió en la isla indonesia de Flores. Estos humanos de estatura pequeña son conocidos por sus características únicas, que incluyen un tamaño de cerebro reducido, estimado en alrededor de 380 centímetros cúbicos, y una altura de aproximadamente 1 metro. El descubrimiento de Homo floresiensis en 2003 fue significativo porque desafió las suposiciones previas sobre la diversidad de las especies humanas tempranas y sus patrones de migración. Los fósiles sugieren que una especie de homínido de cerebro pequeño y cuerpo pequeño persistió en Flores hasta tiempos relativamente recientes, posiblemente hace unos 50.000 años. La controversia continúa entre los científicos en cuanto a su clasificación y origen, con algunos proponiendo que podrían representar una rama separada del árbol genealógico humano, mientras que otros sugieren que podrían ser una población de Homo erectus con adaptaciones únicas debido al enanismo insular. La controversia continúa entre los científicos en cuanto a su clasificación y origen, con algunos proponiendo que podrían representar una rama separada del árbol genealógico humano, mientras que otros sugieren que podrían ser una población de Homo erectus con adaptaciones únicas debido al enanismo insular. La investigación sobre Homo floresiensis sigue en curso y nuevos descubrimientos e información pueden proporcionar una imagen más clara de su lugar en la historia evolutiva humana. Fue un pollo de la raza Wyandotte que sobrevivió durante un tiempo después de que le cortaran la cabeza en 1945. El pollo, llamado Mike, fue decapitado por un granjero y, sorprendentemente, continuó viviendo durante varios meses debido a que parte de su tronco cerebral permaneció intacta. La historia de Mike el pollo sin cabeza se convirtió en un fenómeno curioso y atrajo la atención de los medios. Fue alimentado a través de un tubo en su esófago y se convirtió en una especie de celebridad en su momento. Sin embargo, finalmente murió después de unos 18 meses sin cabeza. La capacidad de Mike para sobrevivir durante tanto tiempo después de que le cortaran la cabeza se debió a un fenómeno conocido como la decapitación incompleta. En el proceso de decapitación, aunque la cabeza del pollo fue completamente eliminada, parte de su tronco cerebral, incluido el bulbo raquídeo, quedó intacta. El bulbo raquídeo es una parte del sistema nervioso central que controla funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco. La preservación de esta región permitió que el pollo mantuviera funciones básicas de supervivencia, como la capacidad de respirar y tragar alimentos a través de su esófago. Es importante tener en cuenta que su calidad de vida era muy limitada, ya que carecía de la mayoría de las funciones sensoriales y de comportamiento. Los gigantes patagónicos es un término que históricamente se ha utilizado para referirse a una supuesta raza de gigantes que se decía que habitaba la región de la Patagonia en el extremo sur de América del Sur.
Estos gigantes supuestamente eran mucho más altos que los habitantes europeos y, según los relatos, eran personas de gran estatura que vivían en esa área remota. La primera mención del término aparece en el relato del viaje de Fernando de Magallanes alrededor del mundo, escrito por Antonio Pigafetta, uno de los pocos supervivientes de la expedición. En la crónica se afirmaba haberlos visto en la costa de la bahía de San Julián antes de arribar al estrecho, en el otoño austral de 1520, un día inesperado, nos encontramos con un hombre de una estatura gigantesca en la playa. Estaba casi desnudo, cantando y bailando mientras se cubría la cabeza con arena. Nuestro comandante envió a uno de los marineros a tierra para hacer demostraciones similares como gesto de amistad y paz. El gigante aceptó pacíficamente y fue conducido a una pequeña isla donde estábamos. El hombre gigante nos miró con asombro y señaló hacia el cielo, parecía pensar que éramos seres descendidos del cielo. Era muy alto, tanto que su cabeza apenas llegaba a nuestra cintura. Tenía un rostro ancho y bronceado, con ojos circundados de amarillo y dos manchas en forma de corazón en las mejillas. Sus cabellos eran escasos y parecían blanqueados. Vestía una capa hecha de pieles de un animal de la región, con características únicas. El animal tenía cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, piernas de ciervo y cola de caballo, y emitía un relincho similar al de este último. El gigante llevaba un arco sólido en una mano, con una cuerda hecha de tripa de ese extraño animal, y en la otra mano, flechas de caña con plumas en un extremo y puntas de pedernal en el otro. También utilizaban este pedernal para hacer herramientas cortantes para trabajar la madera. CRISPR, que significa repetición palindrómica corta agrupada y regularmente interespaciada. Es una revolucionaria tecnología de edición genética que permite a los científicos modificar el ADN de organismos vivos de manera precisa y eficiente. Esto ha permitido la posibilidad de tratar enfermedades genéticas, desarrollar cultivos resistentes a plagas y modificar el ADN humano. En teoría, con CRISPR, es posible editar genes humanos para corregir mutaciones genéticas que causan enfermedades genéticas hereditarias. Sin embargo, esto ha generado debates éticos significativos y preocupaciones sobre la modificación genética de embriones humanos, ya que, ¿quién decide lo que es genéticamente aceptable?, lo que ha generado que en muchos países, haya regulaciones y directrices estrictas que limitan o prohíben la edición genética en seres humanos, especialmente en el contexto de la reproducción. Esta tecnología aún está en pañales, pero dentro de unos años es posible que se puedan personalizar humanos como si fuese un personaje de un videojuego. En conclusión, explorar el iceberg de la biología es como sumergirse en un mundo fascinante y desconocido. Lo que vemos en la superficie es solo una pequeña parte de un vasto y complejo sistema de vida. A medida que descendemos más profundamente, nos encontramos con conceptos y fenómenos que desafían nuestra comprensión y nos muestran la asombrosa belleza y diversidad de la naturaleza. Este video nos ha llevado en un viaje desde lo obvio hasta lo oculto, recordándonos que en la biología, como en la vida misma, siempre hay más por descubrir y entender. Gracias por unirte a este viaje de descubrimiento, hasta la próxima aventura.